eh, entumidos todavía de las vacaciones, pero tenemos un seminario muy interesante de la doctora Enriquena Bustamante, que es de la UNAM, es Instituto de Ecología, Unidad de Hermosillo. Este, perdón, les voy a leer un poquito de la semblanza de la doctora Enriquena. Es doctora en Ciencias con especialidad en Ecología y Genética de Poblaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es técnica académica titular B del Instituto de Ecología de la UNAM, Unidad de Hermosillo. Forma parte del Consejo Directivo de NGEN, Investigadores del Desierto Sonorense, y es miembro del Comité Técnico Estatal de Sanidad Forestal en el estado de Sonora. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado y ha publicado artículos científicos en revistas de alto impacto. Ha participado en varios proyectos de investigación sobre ecología en zonas áridas y semiáridas. Su trabajo se ha enfocado principalmente en el estudio de los factores que en un contexto geográfico influyen en la evolución de historia de vida de las plantas, especialmente en cactáceas columnares. Ahora sí, doctora Enriquena, muchas gracias por su participación y adelante. Hola, muchas gracias por la invitación y pues con eso damos inicios. Buenos días a todos. En esta ocasión yo les voy a hablar un poco del trabajo que he realizado a lo largo de los años sobre la pitaya, en particular de la especie de Stenocereus turberi, y entonces les voy a hablar un poco de su ecología, del manejo tradicional que se hace y cuáles han sido los caminos para su conservación. Entonces, en general, nosotros sabemos que México es un país muy diverso y en cactáceas no es la excepción. Existen, de la familia, tiene alrededor de unas 1.450 especies descritas y aproximadamente unas 600 se encuentran en México. México en particular, como otros grupos, tiene un alto endemismo para cactáceas, casi el 78% de ellas son endémicas y tienen una gran diversidad de formas y tamaños las cactáceas. En particular, hay un grupo que son las cactáceas columnares, que son estos gigantes como los cardones y los saguaros, que pueden medir varios metros de altura y que se caracterizan por tener esas columnas, ¿no? De sus brazos o sus troncos. Y de esa forma o grupo de cactáceas, hay unas 70 especies en México. Casi todas están concentradas en el valle de Tehuacán, Cuicatlán, en el sur centro de México. Pero el noroeste de México tiene un gran número de estas especies. Hay En particular, este es casi el desierto sonorense, es el límite norte de la distribución de las cactáceas columnares. Después ya no hay, aunque hay en muchas otras especies de cactáceas en Estados Unidos y Canadá. Las columnares están en su límite, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay muchas poblaciones muy eh, ex- ex- grandes de saguaro y una que otras poblaciones marginales de lo que es la pitaya dulce, Stenocereus turberi y cenitas en el sur de Arizona. Pero en cuanto cruzamos nosotros la frontera, la diversidad se incrementa muchísimo y entonces están los cardones, los hechos, las pitayas agrias, las cinas, las agüiras y las pitayas de Martínez que llegan hasta Sinaloa. Y en la península de Baja California, además de algunas de estas especies, pues hay otras específicas como el aterciopelado, que es Bergariocactus, o el Mirtilocactus cochal. Y finalmente, más hacia el sur, donde ustedes están en la península, pues está este Noceros eruca, ¿no? Que es este pitayo, pero rastrero, que le llaman la chirinola. Las cactáceas también han tenido un uso muy extendido y esto no es reciente, se ha dado desde tiempos prehispánicos. Entonces han sido fuente de alimento y también de leña y de materiales de construcción para muchos grupos indígenas. Aquí en estas imágenes yo les estoy mostrando algunos ejemplos, por ejemplo, en donde está la lámpara, es un techo hecho con varas de saguaro
En el centro es un techo hecho con varas de Stenocereus turberii y la otra foto es un cerco con Stenocereus turberii. Pero también no solo ha sido estos sus usos, también ha sido fuente de alimento y los grupos indígenas, y aquí por mencionar algunos, pues han hecho uso, por ejemplo, los pápagos, aunque hay otras especies como los pitayos, los aguaros han sido muy importantes para colecta de frutos, para los ceris paquicerius pringley, cardón sabueso, para los guarijíos que están entre Sonora y Chihuahua, el hecho que es Pecten aboriginum, paquicerius, y más en el sur de Sonora, para los yaquis y los mayos, pues Stenocereus turberii se ha utilizado por cientos de años, ¿no? Solo por mencionar algunos de los ejemplos. Pero no es solamente en cuanto a cómo ha sido utilizado, sino que también hay muchas diferencias cuando nosotros nos ponemos a ver las poblaciones y toda la distribución donde se encuentra. Entonces, especies que tienen una distribución muy extendida, pues son un modelo que nos puede ayudar a ver con más precisión cómo se dan estos procesos y qué patrones son los que estamos observando. Entonces podemos encontrar diferencias ecológicas en términos de qué, pues del tamaño de las plantas, de cómo es su estructura de edades, cómo es su éxito reproductivo, pero también genéticas, porque existen altos niveles de variación genotípica y de diferenciación relacionada con el aislamiento de las poblaciones, el flujo génico y la interacción con los dispersores y los polinizadores. Y finalmente, como ya hemos visto, también el aspecto social y económico es importante porque en términos de cómo se ha utilizado tradicionalmente el uso y cómo ha influenciado todos los procesos antropogénicos en el ecosistema, pues también se ven afectados y hay otros también, muchas de estas cactáceas columnares, principalmente por la cosecha de los frutos o por otras utilizaciones, pues tienen una remuneración, pueden tener una remuneración económica y ser parte del sustento de las comunidades donde se encuentran. Entonces, como ejemplo, o como modelo, les voy a platicar del trabajo que he realizado con Stenocereus turberii, la pitaya dulce, que es una especie que está ampliamente distribuida, está prácticamente en toda Sonora, eso que ustedes ven en rosado es su distribución, no es toda, porque falta una parte de Sinaloa y por supuesto la península casi hasta Los Cabos está presente ampliamente, junto con otras especies de pitaya, ¿no? Que es Stenocereus gumosus. Eh, entonces, tiene esta distribución tan amplia, pues también nos da varias condiciones ambientales locales que pueden ir desde, aunque está en parte en el desierto y en zonas áridas y semiáridas, como la selva baja caducifolia o los matorrales costeros. Si ustedes se fijan, yo les estoy señalando ahí tres poblaciones y en el norte es una población donde la precipitación es en promedio es de 200 milímetros, mientras que en el sur la precipitación es el doble. Y aunque pueden parecer no mucho, 400 milímetros para estas especies que son extremófilas, pues sí marcan la diferencia notablemente, ¿no? Entonces, lo primero yo les puse aquí unas fotografías con personas para que se den una idea de la escala, ¿no? Y de cómo puede variar. Esas mismas poblaciones que yo les estoy diciendo que están en los límites norte y sur de distribución en Sonora y una población central son notablemente distintas. O sea, la altura es mucho mayor en las poblaciones del sur, son muy pequeños. Todos estos ejemplos que les pongo son de individuos reproductivos promedio para esas poblaciones. Entonces, el tamaño puede variar muchísimo desde unos cuantos brazos y emerger desde la superficie del suelo a tener casi 8 metros de altura en algunos casos y un tronco más marcado, ¿no?
Pero estas diferencias también están dadas por las condiciones ambientales. Entonces, si nosotros vemos las tasas de crecimiento, aquí yo en esta tabla lo que les muestro son varios años de mediciones y con brazos para sintetizarlo un poco más, que son mayores de 1 metro de altura y menores de 1 metro de altura. Entre más pequeño, en general esto sucede cuando los individuos son más pequeños y aún no son reproductivos, suelen crecer más rápido y después el crecimiento decrece. Pero en el caso de pitayos no es tan fácil medir el crecimiento porque no tienen un tronco principal definido. Entonces, por eso es que cuando lo hicimos midiendo las longitudes de cada uno de los brazos. Entonces, los brazos más pequeños, independientemente del año en que se haya hecho y las condiciones que haya habido, si hubo mayor precipitación o menor, los brazos más pequeños siempre crecen mucho más que los brazos grandes. Y si ustedes se dan cuenta, puede haber años como en el 2005 que las precipitaciones fueron muy buenas, no solamente durante el monzón en el verano, sino también en las de invierno, que en promedio en el año pues crecieron muchísimo, a diferencia de un año como el 2007 en el que crecieron muy poco, ¿no? De esos mismos sitios. Y esto, pues nos dimos cuenta que efectivamente sí está relacionada con la precipitación. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí son del lado derecho, en el gráfico A, brazos que son menores de 1 metro del lado, perdón, en el izquierdo y en el lado derecho los que son mayores y la precipitación en el eje de las X, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando llueve más, años que puede llover hasta 700 milímetros, pues crecen muchísimo más. Y cuando en años que son muy pobres en precipitación, crecen menos. Ahora, estos factores climáticos no solamente son importantes en cómo crecen, en el crecimiento de las poblaciones, sino que también pueden afectar otros procesos como es la fenología reproductiva. Entonces, el pitayo en general florece entre abril y hasta septiembre, pero puede variar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ahorita este año no ha iniciado la floración o todavía no es tan visible, hay uno que otro individuos, pero a lo que voy es que si ustedes se dan cuenta, en estos tres mismos sitios, lo que está marcado en el eje de las Y, el tamaño de los individuos, de los más pequeños a los más grandes, y si ven en la parte baja de los gráficos, cada uno de estos puntos representa una medición en un individuo, ¿no? Duran menos cuando están los individuos pequeños, independientemente del sitio, y el diámetro de estos puntos refleja la intensidad de floración, o sea, cuántas flores tenía el individuo en ese momento. Entonces, los pequeños eh, producen menos flores y además duran menos floreciendo, y los individuos más grandes producen mucho más flores y duran muchísimo más tiempo floreciendo. Pero entre los sitios, en el norte puede durar 2 meses la floración, mientras que en el sur puede durar casi el doble, ¿no? Entonces hay diferencias espaciales y temporales. Estas diferencias también están marcadas por variables climáticas, no más que en el caso de la fenología reproductiva y la producción de las flores en particular, no es la precipitación lo que está marcando el que inicie antes la floración o que dure más o menos la floración, sino las temperaturas. Entonces, para el caso del inicio de la floración, lo que nosotros encontramos es que lo que es importante son las temperaturas mínimas de invierno, pero no las promedios, sino la variancia en las temperaturas mínimas promedio. Esto quiere decir que cuando la varianza es baja, pueden iniciar antes o después, dependiendo de los sitios. Mientras que
también la duración, cuánto dura, si duran poquito o duran mucho floreciendo, también va a depender de las temperaturas mínimas. Entonces, inviernos más cálidos pueden hacer que la floración inicie antes o si no son tan cálidos, que inicie después, ¿no? Ahora, estos fenómenos también no solamente está influenciado por la variación climática que hay a lo largo de la distribución, sino también de las interacciones que tienen con otros seres vivos, y en particular con los polinizadores y dispersores. Stenocereus turberi, al igual que muchas otras cactáceas columnares, es una especie autoincompatible. Aun cuando tiene flores perfectas, como ustedes ven en esta imagen, no se puede autopolinizar. Entonces depende fuertemente de la asociación con vertebrados y en particular uno de los polinizadores y dispersores más efectivos son los murciélagos y la especie Leptonicteris yerbabuenae, aunque puede haber otras especies, ¿no? Como de glosófagas. Entonces, estos fenómenos son muy importantes para comprender cómo se dan los procesos de reproductivos y de éxito y de fecundidad. Entonces, la fecundidad, estos polinizadores y dispersores como los murciélagos y muchas aves, también afecta cuál es su comportamiento. En el caso de los murciélagos son migratorios, entonces por lo tanto, todo esto que les he dicho de que la floración puede iniciar antes o después, pues también puede afectar el que estén o no presentes en el momento justo en el que está ocurriendo estos vertebrados, ¿no? Los murciélagos principalmente. Y eso afecta también la fecundidad de los individuos. Claramente, si eres un individuo muchísimo más grande, pues tienes más probabilidades de producir frutos, pero proporcionalmente, en general, los sitios en el norte producen muchísimo menos frutos y pocas semillas en comparación con la población central o la otra población en el sur que están también en el límite de su distribución, ¿no? Entonces, esta producción de los frutos que esté tan marcada y que no sea, eso es lo que yo les estoy poniendo aquí, estas cantidades que pueden llegar a producir en una estación reproductiva, por ejemplo, en el sitio central hasta 400 frutos, es solamente el promedio, y también en el de semillas, pero puedo ver en los picos de floración, después pueden llegar y que están presentes los polinizadores, pueden llegar a producir hasta 600 frutos y frutos también de mayor tamaño con 3000 semillas, ¿no? Y a pesar de esta gran cantidad de semillas que se producen, es difícil encontrar plántulas en el campo, ¿no? Sin embargo, estas diferencias que yo les estoy diciendo que en el norte la floración es muchísimo más corta, que se las estoy marcando en estos gráficos en esos puntitos en la línea punteada. En el eje de las Y son las tasas de visitas y en el eje de las X es el tiempo, ¿no? En la estación, desde abril hasta agosto. Entonces, estos son los tres sitios, pero en el norte hay la diversidad o los gremios de polinizadores. También, aunque es una especie relativamente generalista, sus flores son muy grandes, producen mucho néctar, abren solamente por un día, son crepusculares, cierran al siguiente día. También está marcado estas condiciones de que las temperaturas sean más altas en el norte, hacen que por la mañana las flores cierren muy temprano, entre las 6 y las 7 de la mañana ya están cerradas, y eso no da oportunidad a que los gremios de polinizadores diurnos polinicen las flores. Entonces, estas 5 especies que yo les estoy poniendo que hay en el norte, prácticamente son especies nocturnas, murciélagos o esfíngidos o alguna que otra palomilla, ¿no? Presente.
Mientras que en el sur, que dura más tiempo y además las flores cierran casi hasta las 2 de la tarde, dura más tiempo abiertas las flores, pues hay presencia de otras especies, principalmente un gran número de aves. De estas algunas son percheras, como pájaros carpinteros que están presentes al inicio de la floración, que aunque no son nectarívoros, son frugívoros, pero mientras todo el primer mes de floración que no hay frutos, pues aprovechan las flores. Y después hay varias especies, 5 especies de colibríes que también polinizan y son bastante eficientes, pero sin lugar a duda, los murciélagos siempre van a ser muchísimo más eficientes eh, polinizando. Entonces, lo que sucede en estos casos es que a veces no necesariamente la limitación es por recursos, sino que puede haber también limitación de polinizadores, ¿no? Entonces, el hecho de que los polinizadores sean migratorios, pues puede tener consecuencias, ¿no? En el éxito reproductivo de la especie. Si nosotros nos vamos a la parte de cómo están estructuradas las poblaciones genéticamente y cómo se ha dado los procesos evolutivos, lo que encontramos es que la migración de los murciélagos se ve reflejada en la estructura genética. Entonces, ¿cómo es esto? Yo les estoy mostrando aquí un gráfico a la izquierda. Si ustedes ven una mayor proporción de un color, por ejemplo, azul, amarillo o rojo, son las poblaciones que están más cercanas. En el continente o en la parte de Sonora y Sinaloa, no hay un patrón muy claro de aislamiento por distancia, como sí sucede en la península, ¿no? De diferenciación geográfica. Pero sí se pueden ver que las poblaciones se comparten, por ejemplo, de norte a sur o sur a norte, en color rojo, en color verde y en color azul. Pero también hay un movimiento entre este y oeste, ¿no? Que va desde las faldas de la Sierra Madre hacia la costa. Y si ustedes ven el gráfico de la derecha, esto es un marcador molecular y SSR, y el de la derecha es cloroplasto, entonces cada uno de los colores marca un haplotipo. Y si ustedes ven en el lado de Sonora, pues se ven que se comparten más de estos haplotipos en color amarillo, en color rojo, perdón, azul, pero en la península estos ya no son los mismos los que están presentes. Incluso en la parte sur de la península, como en Balandra o en Palmar, hay haplotipos que son exclusivos. Entonces aquí sí hay un aislamiento por distancia, no en el continente. Pero hay un haplotipo que está presente en la península, que es el amarillo, y que también está presente en la parte de la costa, en la población de Quino. Y entonces eso marca un paso, ¿no? De cómo se da el flujo entre las poblaciones. Sigue habiendo un proceso de dispersión relativamente recientes. Sin embargo, el hecho de que exista una barrera geográfica como el Golfo de California, pues también puede estar esta diferenciación entre las poblaciones de la península y del continente por un proceso en el pasado de vicarianza, ¿no? Entonces, esto suele ser un efecto combinado. Hoy en día, pues, los murciélagos que han evolucionado a la par de las cactáceas columnares, perdón, ay, pues sí marcan en cómo se han dado estos procesos de diferenciación. Entonces, lo otro que tenemos, ya teniendo todo este conocimiento, también sabemos que todo eso está conectado, ¿no? Todos los humanos no somos la excepción en cómo se dan estos procesos. Ha habido recientemente, yo le puse ahí el antropoceno, aunque sé que oficialmente no se acepta, pero bueno, en tiempos ecológicos ha ido cambiando mucho recientemente eh, las condiciones, ¿no? en la tierra. Entonces, ha habido un reemplazo de la vegetación nativa
para establecimiento de actividades agrícolas, de ganadería, de acuacultura, de pesca, y todo esto ha traído muchas consecuencias en el deterioro de los servicios ecosistémicos, como la formación de los suelos, la polinización, la calidad del agua, ¿no? Por ejemplo, donde están estos valles agrícolas, en Sonora es muy marcado el Valle del Mayo, el Valle del Yaqui, la costa de Hermosillo, que se ve también afectada la calidad del agua, ¿no? En las costas y también en los mantos acuíferos. Todos estos procesos pues reduce las especies nativas que han sido aprovechadas desde tiempos históricos, ¿no? Desde tiempos prehispánicos. El pitayo es una de estas especies y yo les decía que tiene una amplia distribución. Sin embargo, actualmente todo este matorral costero, que era un continuo de vegetación, pues ahora está bastante fragmentado. Y aunque yo se los pinto aquí en color rosa, pues esta fragmentación cada vez se va marcando más, y la colecta de pitayas en particular, pues ha sido una fuente de alimento para los grupos originarios, por ejemplo, en el norte por los pápagos que acostumbraban a hacerlo, en el centro, si ustedes vienen a la ciudad de Hermosillo o a otras ciudades como Obregón, ustedes ven durante el verano que hay venta y ustedes también lo ven en la península, en las carreteras se están vendiendo los frutos de pitayos. Y en el sur, pues también están los otros grupos que lo hacen, ¿no? Entonces, los frutos de pitaya no solamente son esenciales para la sobrevivencia y las interacciones con las otras especies, sino que también son muy importantes para estas comunidades. Entonces, las pitayas, Stenocereus turberi, a diferencia de otras especies en México, se sigue un manejo in situ, o sea, no hay cultivos de pitaya, toda la colecta es ir a las poblaciones naturales y hacerlo, ¿no? Y lo hacen con instrumentos tradicionales, generalmente con las varas o los quiotes de los agaves para alcanzar los frutos más altos, y se procesa manualmente o naturalmente. Es una fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando son las temporadas de colecta de Stenocereus turberi entre junio y agosto, y también para otras especies de pitaya, pues pueden ganar hasta 10 veces el salario mínimo y mantener un legado ancestral, ¿no? Del manejo del ecosistema. Esto solamente con la venta de los frutos frescos, ¿sí? Sin embargo, los frutos no se mantienen, no tienen una vida de estantería prolongada, ¿no? Se empiezan a fermentar y se echan a perder. Entonces eso les dio paso a que podían hacer la transformación de los frutos en otros productos. ¿Cómo la hacen? Pues lo que hacen es congelan los frutos, colectan, durante toda la estación están colectando, y luego los congelan y le pueden hacer estos rollitos secos, o pueden hacer mermeladas, o nieves, aguas frescas y otros productos, y ofrecerlos en otros meses en el año, ¿no? Ahora, eh, como les mencionaba, en el entorno cultural, pues también esto es importante porque le ofrecen otros materiales, como ya les había mencionado. Y un ejemplo de esta transformación de los frutos, en el sur de Sonora, por ejemplo, hay un grupo que se llama Aquisegua, Flor de Pitaya, que es un grupo que se conformó hace 15 años, liderado por una mujer, María Eudelia Verdugo, de la comunidad Mayo, en el que se han organizado para poder conservar la región del sur de Sonora y mantener las costumbres del grupo Yoremen. Y organizan ferias de la pitaya, entre otras actividades. Entonces, ¿cuáles son los retos? A pesar de toda esa de utilidad que pueden tener el pitayal costero, este se ha ido desmontando gradualmente y ha sido muy marcado. Otro efecto ahí que ha sido
brutal es también los pastizales de Zacatebúfel, que crean estas dinámicas de fuego y queman todo lo que hay, las especies nativas, ¿no? O también, por ejemplo, en la imagen de la derecha, esta es un área que se desmontó en el sur de Sonora para establecer una granja camaronícola y luego se dieron cuenta pues que no iba a ser viable, que no estaba bien la inclinación del terreno, etcétera, pero sin embargo desmontaron, ¿no? Entonces ven en el fondo el pitayal y luego un desmonte ahí que eh, ya no va a volver a ser lo mismo. En la imagen del centro es como cambian a las zonas para agricultura. Entonces, la longevidad y la propia dinámica de las poblaciones de estas especies, pues las hace frágiles al disturbio. Esto es por mencionar un ejemplo, en el sur de Sonora, entre el 1986 y el 2011, aquí ustedes pueden ver una imagen de cómo estaba en verde todo lo que era vegetación costera de matorral espinoso con predominancia de pitayos, perdió más del 50%, ¿no? Entonces, y eso es que no está no les estoy mostrando los últimos años. Entonces, esto continúa y continúa y continúa y cada vez es mayor. Entonces, hay una propuesta de hacer una reserva costera en el sur del Pitayal. ¿Y para qué? Pues la propuesta es porque sabemos que estos ecosistemas, en particular el pitayal, pues son una fuente de productos orgánicos, también de materiales de construcción, de plantas medicinales, es un acervo de conocimiento tradicional de una actividad sustentable que no necesita fertilizantes, que no necesita riego, que no necesita nada y que está presente en abundancia. Y pues, sin duda alguna, pues es un elemento esencial del entorno ecológico, ¿no? Y cultural. Entonces, las claves para la conservación, pues se muestra que existe una necesidad de combinar lo que es el conocimiento ecológico y los estudios genéticos para ver dónde está la diversidad y tener una mayor valoración de los servicios ecosistémicos. La estructura simple y fisiología de las cactáceas en general muestran unos modelos únicos en los que podemos explorar cómo se dan estos procesos eh, a lo largo del tiempo. Y lo otro es que como tienen una fisiología extremófila, están adaptadas, por decirlo así, a estos ambientes cálidos y secos, pues se vuelve cada vez más importante a medida que se están dando los cambios globales, ¿no? Y de cambio climático. Entonces, lo otro es que, por supuesto, pues hay que detener y cambiar de una apropiación de recursos a un uso compartido, ¿no? Y empezar a hacer las medidas de conservación y de restauración en la medida de lo que se pueda. Entonces, yo creo que con esto yo les daría un panorama muy general de este trabajo y pues mi agradecimiento a ustedes y a todas las personas que han colaborado a lo largo de los años. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si hay aquí alguna en el salón y ahorita reviso, me pueden dejar el comentario pidiendo la palabra en el chat o para abrir su micrófono. Aquí hay preguntas. Muchachos. A ver, aquí tengo una pregunta. Muchas gracias, muy completo trabajo desde ecología, biología molecular, parte productiva y también social. Entonces, felicidades. Vi como muchas fotos y has viajado mucho por el desierto sonorense y yo trabajo más con ahora buscar relaciones entre plantas, cómo se asocian unas con otras. Y quería preguntar de algo que no comentaste, porque pues es más de experiencia. ¿Con qué tipo de plantas se asocian los pitayos alrededor, dependiendo de las zonas? Sí, hay algo que es importante en la dinámica o en la demografía de la especie, es la asociación con plantas nodrizas, ¿no? Las necesitan para establecerse. Entonces son varias leguminosas, principalmente del género, especies del género Parkinsonia, palo verdes, el palo fierro, que son ella tesota, y mezquites, Neultuma ahora, ¿no? Ya no es prosopis. Casi digo la
pero principalmente es con leguminosas arbóreas. Están Ok. toda la distribución y además los necesita. O sea, sin estas especies en sus estadios más juveniles, pues no se pueden establecer porque las plantas nodriza crean esos microambientes de humedad, de temperatura, que les proporcionan un ambiente adecuado para su crecimiento y establecimiento. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Muchachos. A ver, aquí con otro. Sí. Adelante. Buenos días. Me surge la duda entonces del por qué no se han desarrollado cultivos y digamos cuáles pueden ser las condiciones para que se desarrollen esos cultivos, o si has llegado pues a ver algún tipo de asociación o grupo de personas que lo hayan intentado, ¿no? Y cómo lo... Sí, mira, fíjate que en el sur, con otras especies, sí hay cultivos muy intensivos, por ejemplo, con Stenocerus queretaraensis en Jalisco, y hay comunidades como Techalutla, que cada casa en su traspatio tienen unos plantados, ¿no? Pitayos. Acá en el sur, sí ha habido algunos intentos de hacer cultivos. Sin embargo, es tan denso, o sea, las poblaciones son tan densos, pueden llegar a ver en una hectárea hasta 200 individuos adultos y prácticamente, sobre todo en las comunidades rurales, ¿no? Salen de sus casas y está ahí los pitayales. Sí hay algunos intentos en el sur, es fácil relativamente hacerlo porque cuando tú cortas un brazo de un pitayo, pues es de un individuo adulto, prácticamente alcanzando una talla de alrededor de 2 metros, van a empezar a producir frutos y lo van a hacer rápido, en unos 5 años. Em, Sí hay unas plantaciones que se hicieron más o menos hace unos 20 años como experimentales en el sur. Y pues ya empezaron a dar frutos. Una está cerca de Las Bocas, en una población que se llama Cirebampo. Y el otro está en Masiaca, ambas son en Comunidad Mayo. Hay unos intentos también en las comunidades cercas de Obregón, Sonora. También en comunidades yaquis. Y yo en particular, yo digo, ¿para qué hacer estos cultivos? Podría hacerse cuando hay áreas que han sido desmontadas ya previamente y para tenerlo más cerca. Sin embargo, yo seguiría haciendo el manejo in situ, o sería mi recomendación, pues porque no necesitan estarse regando, no necesitan, se cuidan solos, vaya, ¿no? Entonces, esa es como mi perspectiva, pero sin embargo sí hay áreas en las que sí han habido unos desmontes y que ya están despojados. Lo otro es que no se autopoliniza. Entonces, si no hay mucha vegetación alrededor de donde se pongan, pues probablemente los polinizadores no van a estar llegando, ¿no? Entonces, eso es la otro factor que tienen que considerar. Solo una duda más, disculpa. En cuanto a la salinidad, digamos que aquí tenemos suelos pues muy salobres y digamos que cuando te acercas a la costa pues ves que pierdes densidad en los cactus. Entonces, muchas de las poblaciones están sobre las costas, ¿no? Son costeras, las poblaciones humanas, pues. Entonces, como que eso es lo que los aleja un poco, ¿no? Entonces, tolerarían salinidad, alta salinidad, los cultivos o el cultivo o la misma especie, ¿o Fíjate que sabes? no lo sé, pero podría ser, por ejemplo, sí están presentes, llegan por ejemplo, aunque las cactáceas en general les gusta los suelos arenosos,
Eh, Cuando hay mucha densidad de pitayos, yo lo que he encontrado es que suelen ser arcillosos también los suelos y eso pues a veces no están tan salinos como más cerca de la costa. Pero por ejemplo lo que sucede con los desmontes de las granjas acuícolas es que todavía quedan más salinizados los suelos y cuando han intentado reforestar o plantar las cactáceas, no han sobrevivido en esos ambientes perturbados, así como la imagen que les mencionaba que hubo un desmonte para una granja. Ahí no se construyó la granja, pero suele hacerse y luego se retiran. Y cuando han intentado plantarlos, no han sobrevivido, al menos no la mayoría. Entonces, mi idea, aunque no estoy segura, es que no les agrada mucho, ¿no? Esos suelos que están con salinidades muchísimo más altas. Ok, te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Aquí tengo otra pregunta. Hola doctora, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante. Me llamó mucho la atención desde el título cuando salió anunciado porque la pitaya se está empezando a cotizar en bolsa como un commodity, ¿no? Que lo puedes intercambiar por otras cosas. Entonces, algunas regiones que tienen visión como Jalisco, que usted lo acaba de mencionar, pues ya le están apostando a eso, ¿no? Al cultivo de pitaya. Pero ahorita que estaba viendo, pues anoté algunos datos, así que dije, hoy voy a aprovechar para preguntarle, porque entendí en su presentación que tarda 3 años en crecer. Mi pregunta ahí es, ¿a partir de semilla o cómo la propagan? No, si es para cultivar, a partir de semilla, tarda como 40, 50 años en ser un individuo. Ay, Dios mío. Tiene que ser cortando brazos de individuos vivos, reproductivos. Generalmente lo hacen después de la temporada de lluvias, en noviembre, diciembre, para que no haya mucha humedad. Los dejan que se seque un poco la base del corte. Los cortan como de 1 metro, 1 metro y medio y los plantan y enraizan, ¿no? Y así es Pero, en los cultivares. gracias, pero no está prohibido cortar, o sea, nos agarra Profepa o alguien con eso y... Y hay que tener permiso, sí. Ok. En las especies, esta especie en particular de Stenocereus turberi y Stenocereus gumosus, que está en la península, eh, si no están en la NOM, no hay problema. Stenocereus keratoensis tampoco está, pero otras especies, por ejemplo en Sinaloa, que también son colectadas, sí están en la NOM, incluso están en la de UICN, ¿no? Entonces, sí puede haber, si hay permisos de manejo de recursos forestales Ok. que se pueden solicitar y sí se dan. Y eso es lo que hacen por ejemplo, en Jalisco, en Michoacán también, ya empezaron a hacer un poquito de manejo in situ y ex situ. Y incluso hay selección artificial. En Jalisco, con Stenocereus keratoensis, hay incluso hasta varias variedades frutos que son más grandes, que son más dulces, que tienen cierto color, como casi 15 variedades que manejan por selección. Ok, muchas gracias. Y en el mapa que presentaba, doctora, donde decía la zona norte, la zona centro y la zona sur, Baja California Sur, ¿dónde cae? No la alcancé a ver ahí, como para saber cuántos frutos produce por planta. No, está acá abajo. Me faltan como unos 400 kilómetros, ¿no? Hacia abajo. Pero la está considerando dentro de la zona centro o sur. No, la península tiene otra dinámica. Lo que Ah, sucede en la península es que la otra especie que es muy abundante es Stenocereus gumosus. Y de hecho, la pitaya que ustedes ven en las carreteras que empiezan al final del invierno, que son en febrero, por ejemplo, que les están vendiendo, es gumosus. Eh,
tienen una mayor tradición colectando gumosos porque inicia primero la producción de frutos, y Stenocereus turberi, como ya es en el verano, casi no es la que se vende. Además, gumosos produce, aunque no es tan dulce el fruto como el del turberi, sí es mucho más grande, por lo general los frutos, ¿no? Entonces eso también lo hace atractivo para la venta. Y eso es lo que sucede en la península. No hay tanta colecta, o al menos que ustedes sepan, de turberi, es más de gumosos. Entonces no se conoce como cuánto fruto da por planta acá en Baja California Sur. No lo sé, pero yo creo que debe de estar. Lo que sí sé en la península es que casi todos los que polinizan y dispersan son murciélagos. Y los murciélagos son muy, muy buenos. Los frutos que son producto, que hemos hecho experimentos de exclusiones para ver los polinizadores nocturnos como los murciélagos y los diurnos, son muchísimo más grandes y se producen muchísimo más. Entonces, en la península eso se da más, y yo esperaría que estuvieran produciendo muy parecido como las poblaciones centrales en el sur, en algunas localidades, ¿no? Sobre todo las que están más en la parte central de la península, más que las que están cerca de La Paz y de Los Cabos, ¿no? Que están más aisladas, porque la península sí tiene aislamiento por distancia, ¿no? Se mueve solamente de norte a sur. Sí, de hecho esa era otra de mis preguntas sobre la polinización por murciélagos. O sea, el problema, buena polinización, pues terminan comiendo el fruto, pues. Sí, sí comen Sí, ellos fruto, ¿no? comen el fruto, pero y lo Entonces, dispersan. O sea, no ok, solamente son los polinizadores, sino que son los dispersores también. Y un ok. murciélago, y son buenos haciéndolo, porque un murciélago en una sola noche puede llegar a volar 100 kilómetros. Y por eso es que hay tanto movimiento entre poblaciones de polen y de semillas. Y las aves percheras pues también lo hacen, ¿no? Muchas gracias, doctora. No, pues otra opción para cultivo, pues bien pagado en la zona del desierto sonorense, ¿no? Me Sí, gustó mucho la de hecho, sí presentación. podría ser justo en las zonas que ya no están, que está más fragmentado, es donde yo pensaría que se podría introducir. Las otras regiones que están más conservadas, es muy abundante. No sé si se fijaron en las imágenes, que a veces puede haber por hectárea. Hay lugares en los que hay hasta 500 individuos por hectárea. O sea, son muchísimos. Entonces el potencial ahí está, ¿no? Muchas gracias. Tengo un par de comentarios aquí en el chat, los voy a leer o pueden abrir su micrófono si quisieran ampliar el comentario. El doctor Andrés Orduño, en el área costera del Matorral, Alófito, de Guerrero Negro, las pitayas dulces no se encuentran en terrenos salinos. Para suelos moderadamente salinos, una recomendación sería pitaya agria. Ujú. Y la doctora Blanca López pregunta, ¿en campo han observado fenómenos marcados de herbivoría por insectos? A veces puede ver en los botones de las flores. Sí hay por ejemplo, se me fue el nombre de las, las campamochas, es un nombre muy local, ¿no? Sí se los comen, sobre todo los botones, porque no tienen espinas, no tienen, están, y producen néctar. De hecho, cuando están como botón, tienen nectarios extrafloreales. Entonces, sí se ve a veces consumo de ellos, o de las flores cuando están recién abiertas, no se las pueden comer. Pero de la planta en sí, de los tallos,
A veces se puede haber infecciones, sobre todo de hongos, ¿no? Y de algunos escarabajos también se pueden ver ahí que están, sobre todo en las flores, ¿no? Pero fuera de ahí, no es más marcado que eso. La doctora Blanca dice, muchas gracias, bonita presentación. Muchas gracias por la respuesta. No sé, aquí hay más comentarios en la sala. Yo quería aprovechar rápido una pregunta más técnica sobre las gráficas de pastel que presentaste de genética de poblaciones. Sí, ¿podrías platicarnos más como qué tipo de datos son para generar esas gráficas y cómo se interpretan las diferencias ahí? O sea, cada gráfica de pastel es un porcentaje en la población de cada tipo, ¿o cómo? Sí, aquí el marcador es cloroplasto, ¿no? Que lo que tienes es como la información, la línea materna, ¿no? Y cada uno, y lo que manejas aquí son haplotipos. Entonces, el marcador lo que hace es agarrar secciones del genoma y tú tienes un marcador, un primer para cloroplastos que te detecta que está presente esa secuencia en particular que tú estás, que previamente conoces, ¿no? Entonces, lo que cada grafiquita de pastel es que te dice que hay varios haplotipos y cada uno de estos colores es un haplotipo distinto. Entonces, si solamente tienes un haplotipo, quiere decir, o un solo color en en las gráficas de pastel, quiere decir que tienes menos variación genética que si es un pastel que tiene 4 o 5 colores, ¿no? Entonces, esos son los que tienen más variación genética. Entonces, en general, el patrón sería que las poblaciones en el sur tienen más variación genética que las poblaciones en el norte. Y si entre un grafiquito de pastel, que es una población, comparte un color con otro grafiquito de pastel, quiere decir que hay flujo génico entre ellos, ¿no? Que existe el mismo haplotipo en la otra población. Entonces hay movimiento. Lo que en verdes, que no se lo señalé, está sobre un mapa del nicho ecológico, pero en el pasado, en el Pleistoceno, ¿no? Entonces, por eso nos está marcando casi toda la distribución. No es como el presente, sino como estaba en ese periodo entre periodo de glaciación e interglaciación, en el Pleistoceno. Entonces, la teoría es que como las poblaciones en el sur tienen más haplotipos o más diversidad genética, pues son como los relictos en el pasado, ¿no? De la cual se reduce la distribución hacia el sur y luego en el presente se va otra vez hacia el norte, pero con menos variación genética. O sea, cada individuo tiene un haplotipo. Mande. Cada individuo se ubica en un haplotipo y ya de ahí sacan de muchos individuos cómo están los porcentajes. Sí, lo que haces es que tomamos varios individuos, se extrae el DNA, le pones el marcador o el primer para que tú previamente sabes la secuencia y lo sacas para cada individuo. Entonces, por ejemplo, en las gráficas de la izquierda, cada uno de esos colorcitos que ustedes ven, aquí a lo mejor no se nota muchísimo, pero hay unas líneas. Cada una de esas líneas es un individuo. Okay. Y ahí te dice que, por ejemplo, si tienes 2, 3 colores, este es otro tipo de marcador. Pues ese individuo tiene más variación en particular, pero en promedio la población pues tiene más de uno, ¿no? Que es un color, ¿no? El predominante, el azul. Y acá, como se muestran los grafiquitos, aquí lo que se muestra en los gráficos de la derecha de Pi es como para el general de la población. Y en el de la izquierda están como la estructura por cada individuo, que son entre 30 y 40. Muchas gracias. Sí, está muy claro. No sé si hay por aquí alguna otra pregunta. Si ya no hay preguntas, pues agradecemos
ella preguntó si hay enfermedades o plagas que hayan tenido como más concreta y cómo la han tratado. Aquí preguntan que si hay enfermedades o plagas en las poblaciones silvestres, supongo, y cómo se manejan. Ah, eso sí es una muy buena pregunta porque recientemente, en los últimos 5, 10 años, se empezó a ver, no solo en Turbery, sino también en Paquicero Springley, en saguaros y en otras especies de cactáceas columnares, sobre todo las poblaciones que están en la costa. Tienen una plaga. No sabemos exactamente cuáles, se ven como las llagas formadas y sí hemos visto que hay unas larvas, nomás que no hemos tenido la oportunidad de colectarlas. Y se empiezan a como a pudrir o a dañar por dentro hasta que todo lo que es el tallo se cae, ¿no? Y se caen los individuos y se están muriendo. Lo que siempre ha habido y que se ha sabido, pues es la infección por alguno de los hongos, aunque no es muy, notable o no afecta mucho en efectos de mortandad. Pero esto otro que está sucediendo recientemente y que es algo que quisiéramos empezar a trabajar, eso sí está afectando bastante. Yo tengo, por ejemplo, una población que he estado monitoreando por 20 años y en estos últimos 5 años hay una mortandad de los individuos adultos de casi el 20%. Entonces, sí algo está sucediendo recientemente, pero no sabemos exactamente qué es. Muy bien, muchas gracias. Ahorita ya estamos justo sobre el tiempo, entonces no sé si tienes por ahí tu email en una diapositiva o las puedas comentar para preguntas, para que te manden preguntas si quedaron por ahí algunas. Sí, no lo puse, Y se me pasó, pero se los digo. sí, Es adelante. bustamante@ecología.unam.mx. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí agradecemos a la doctora por su presentación y en la tarde yo te mando una constancia de tu participación. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí en los seminarios y muchas Muchas gracias otra gracias. vez. Gracias. Gracias.